Y el apóstol Pablo, humanamente hablando, podemos decir que ese orgullo tenía cierto fundamento. Además, dice que él era hijo de fariseos, es decir, él se sentía orgulloso de la religión que él practicaba. Él era leal a la sinagoga. El apóstol Pablo era en realidad alguien de respeto. Seguramente como usted, mi amigo, seguramente como usted aquí en Arcatao, que lo respeta la comunidad. Usted tiene conocimiento, usted tiene recursos. Seguramente el orgullo que a usted le invade seguramente tenga cierto fundamento en lo humano, humanamente hablando. Seguramente usted ha vencido el alcohol, quizá no se deja dominar por el vicio, quizá nunca ha entrado en el tema de las drogas, o quizá logró salir de la droga. Quizá era rockero y ha vencido esa adicción del rock. Quizá a usted ahora ya en los años maduros, quizá ha logrado vencer las pasiones de los deseos de la carne. Quizá ya lo ha logrado. Y quizá ese orgullo que usted mantiene en su corazón, quizá humanamente hablando, pudiéramos decir que se fundamenta porque algún logro ha tenido en su vida. Quizá alguno ha ido a estudiar y ha logrado título universitario y tiene quizá un buen empleo y quizá que tiene un buen sueldo. Quizá lo ha logrado. Quizá pudiera decirse, ok, me siento orgulloso que hayas logrado eso. Hay orgullo ahí humano, orgullo humano. Lo peligroso del orgullo humano, estimados amigos, es que puede suceder lo de Lucifer. Nos dice el libro de Ezequiel, allá en el cielo, allá en la eternidad, Lucifer, él sabía, él conocía que era de las criaturas la más hermosa que Dios había creado. Y ese conocimiento, ese orgullo que él ostentaba, lo hizo codiciar, estar en el lugar de Dios. Y ahí fue su pecado, que él quizá tenía razón, era hermoso, como dice la Biblia, no se equivoca. La Biblia así lo afirma. Él era hermoso, pero que codició estar en el lugar de Dios. Eso es el orgullo. Por eso el apóstol Pablo, en el testimonio de su vida, vemos que él está luchando contra ese orgullo de cómo era él, qué tan capacitado era él. Seguramente usted, mi estimado amigo, tendrá propiedades, tendrá dinero, y eso le ostenta con orgullo decir lo que tiene. Seguramente, humanamente hablando, puede ser cierto que ese orgullo esté fundamentado en propiedades terrenales, en dinero, que esté guardado ahí en alguna cuenta. Pero ¿qué sucedió con Pablo? Voy a leer los primeros 9 versículos del libro del Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, el camino de Jesús, los trajese presos a Jerusalén. Versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente
le rodeó un resplandor de luz del cielo. Versículo 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Versículo 6. Él, o sea Pablo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, y oyendo a la verdad la voz, mas sin verle a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Y el versículo 9 dice: donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Padre, en el nombre de Jesús le pedimos que este mensaje, Señor, que vamos a proclamar esta tarde, sea respaldado por su Espíritu. Que sea su Espíritu yendo a cada corazón de cada una de esas almas que están en cada casa, a lo que da el alcance del sonido, Señor. Y que sea su Espíritu Santo quien convenza de pecado a cada una de esas almas, como dice su palabra. Señor, que sea su Espíritu Santo redarguyendo en cada corazón esa vida pecaminosa, esa vida alejada de usted. En el nombre de Jesús le pedimos que usted, Señor, use mis palabras, mi conocimiento que usted me ha otorgado, para que lleguen ese mensaje a los corazones de esas almas que están en sus casas. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Amén. En Pablo había orgullo. Cuando él iba a Damasco, él se sentía orgulloso de que estaba trabajando para la sinagoga, para los fariseos, para la religión a la cual él pertenecía. Esa religión que Jesús había criticado tanto, que les había dicho sepulcros blanqueados, porque les decía: ustedes ponen cargas en las personas que ni siquiera ustedes mismos las pueden llevar. Y eso lo vemos ahora también, amigos. Eso lo vemos ahora cuando hay personas que le imponen pensamientos, cargas a las congregaciones, a los feligreses, y son medidas, son ideas que no están en la Biblia. Dios no pone cargas a nadie. Dios, mis estimados amigos, Él simplemente da una orden y Él espera que alguien la cumpla. Él dio los mandamientos y Él espera que alguien los cumpla. Él da las ordenanzas, los decretos, Él da los preceptos para que alguien voluntariamente los cumpla. Y el problema de las cargas es que nos distraen, nos alejan de la verdad. Aquí pudiera ser contradictorio que se diga que Saulo andaba en pro de los fariseos, estaba en pro del judaísmo, persiguiendo a aquellos que no se sometían a esa ley
de los fariseos. Hablaban de Jehová, hablaban de Dios. Pero Saulo estaba equivocado. Saulo estaba persiguiendo a los que verdaderamente Jesucristo había salvado. Y eso sucede ahora también, que la línea entre la verdad y la mentira es tan fina que es difícil discernir. Solamente, dice el apóstol Pablo allá en el capítulo 2 de 1 Corintios, que las cosas de la Biblia hay que discernirlas espiritualmente, porque para el mundo son locura. Y verdaderamente, estimados amigos, no es fácil discernir la línea divisoria entre la verdad y la mentira acerca de las cosas de Dios, porque han habido tantos falsos maestros que han dado lineamientos que no son bíblicos y que nosotros hemos escuchado porque no sabemos leer, porque no nos gusta leer la palabra de Dios, porque hemos sido incapaces de estudiar la palabra de Dios y nos hemos dejado llevar por lo que alguien dice, y ahí hemos caído en esa mentira. Sin embargo, Jesús también sabiamente dejó escrito en el Evangelio que dijo: ay de aquel que le sirve de piedra de tropiezo aún a aquellos de los más pequeños. Mejor le fuera colgarse una piedra de molino y tirarse al mar. Porque enseñar una verdad, una mentira como verdad, solo porque lo ha escuchado en la televisión, porque lo escuchó en la radio, porque fue a una iglesia y lo escuchó, mas no estudió todo su contexto y por la lógica humana se dejó ir, entonces hace caer al quien le escucha. Y como dijo Jesús, son ciegos guiando a ciegos. Por eso usted, mi amigo, usted debe asegurarse quién es la persona que le está enseñando la palabra de Dios. Usted debe asegurarse si esta persona tiene la capacidad, tiene el respaldo de Dios. El respaldo de Dios, mis hermanos, no es gritando, no es ofendiendo, no es maltratando, no es diciendo, gritando allá en la congregación, maltratando a las personas. No, ese no es el estilo de Dios. Imagínense cómo es el estilo de Dios. Él allá en Génesis 3:15 dijo que iba a haber un redentor de la humanidad, iba a haber un salvador para la humanidad. Allá lo ofreció en Génesis 3:15. Y 4,000 años más tarde, más o menos 4,000 años más tarde, nació Jesús, el prometido. Él, Dios Todopoderoso, en Génesis 3:15, en Génesis 3:16 pudo haber enviado al Salvador, pero no. Dios todas las cosas las hace a la manera correcta, a la manera que sea voluntaria la respuesta del humano hacia Él. Él no pide que hagamos cosas por obligación, que las hagamos porque se nos dice y que debemos hacerlo como una carga. Él es el Dios de gracia, el Dios de misericordia. Él tiene los tiempos medidos, Él tiene todo en control, Él sabe en qué momento es el correcto. Y Pablo llegó a ese día, él iba con mucho orgullo y con mucho enojo. Dice aquí en
en el versículo 1 dice Saulo, respirando aún amenaza, respirando muerte contra los discípulos del Señor Jesús. O sea, en él había odio, había coraje, había algo en contra de los que no se sometían a la religión de él, que no se sometían al fariseísmo. Y dice en el 2, y pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Él pidió que le autorizaran ir a Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de ese camino, el camino de Jesús, los trajese presos a Jerusalén. Había en él rencor, había orgullo, había en él odio contra aquellos que estaban siguiendo a Jesucristo, y quería someterlos, quería hacerlo a la manera de los humanos, quería hacerlo a la manera incorrecta. Pero Jesús, que tiene todo en control, Jesús que tiene todo medido, y Él conoce el corazón suyo, mi amigo, y conoce mi corazón. Él nos llama, llega el día en que nos llama. Dice aquí en el versículo 3, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, ese es el punto, repentinamente, cuando usted menos se lo espera, Jesús le llama. Allá usted si le responde, allá usted si le obedece. Solo déjeme decirle que a mí me llamó hace como 11 años y yo no le obedecí de inmediato. Me tomó mucho tiempo obedecerle, pero Él tuvo misericordia y me dio el tiempo. Pero hay que llegar a obedecerle, hay que llegar a someter nuestra alma. Dese cuenta, mi hermano, dese cuenta, mi amigo, que usted no es un cuerpo con un alma. Sepa que usted es un alma con un cuerpo, porque en usted, en ese cuerpo suyo, en el cuerpo de Adán, Dios sopló hálito de vida y nos hizo semejantes a Él. Nosotros no somos un cuerpo con alma, somos un alma dentro de este cuerpo en el que vivimos. Y esa alma es por la que Jesús murió. Jesús no murió por el cuerpo, Él no murió por los huesos, Él no murió por el pelo, Él no murió por la bonita cara que usted pueda tener, Él no murió por ese cuerpo fornido y bien hecho que usted ha construido con el ejercicio, con la dieta, con su constitución. No, Él vino por su alma. Eso es lo importante, el alma suya. Esa alma es por la que Jesús vino, por la que Él murió en aquella cruz. No somos cuerpos con alma, somos almas dentro de esos cuerpos. Y por esas almas vino Jesús. El día que a usted el Señor le llame, el día que usted, y cómo el Señor llama la atención, mis amigos, cuando llega una enfermedad grave a su familia, cuando usted se queda sin empleo, cuando usted tiene serios problemas en su hogar, cuando sus hijos están en rebeldía, ahí Dios le está llamando la atención, le está tocando la puerta, le dice: mira, ese problema no se resuelve sino con Jesús. Y a lo mejor usted pueda decirme: mira, yo ya lo resolví, yo ya hablé con mi hijo. ¿Realmente usted cree que usted puede influenciar como lo hace el Espíritu de Dios en el corazón de un hombre, de una mujer? No nos engañemos.
No nos engañemos, nosotros no podemos llegar y mover la voluntad de un hombre. La podemos manipular, pero no la podemos convertir. Solamente Dios la puede convertir. Cualquiera de nosotros podemos lograr la habilidad de manipular las voluntades de las personas, manipular las almas de esos cuerpos, pero solamente el Espíritu de Dios puede llegar y redarguir adentro de ese corazón, y es Él el que pone el sentir correcto, la instrucción correcta en la mente, en el corazón de esas personas. Solamente es Él. Usted, aunque me venga y me diga, yo ya le dije a mi hijo que haga esto y esto, a lo mejor su hijo delante de usted le va a obedecer, pero dado a la vuelta, él ya está en su mundo. ¿Por qué? Porque usted lo quiere manipular. Sin embargo, cuando es Jesús, cuando es el Espíritu, su Espíritu Santo, el que entra al corazón de ese muchacho se va a comportar delante de usted y detrás de usted de forma íntegra. Porque Dios es el que llega a corregir ese problema de corazón, como lo hizo con Pablo. Vemos aquí en el versículo 4 y dice: y cayendo a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y es la misma aseveración que ahora escuchamos en nuestras vidas, mis amigos. Allá usted, allá cuando duerme, cuando se acuesta, quizá en la madrugada, quizá cuando está en el problema, en el serio problema de su vida, quizá cuando su hijo está enfermo, quizá cuando su hijo está tirado en el suelo por la droga, por el alcohol, usted allí que Dios le está hablando y le dice: ¿por qué no me obedeces? A Saulo le dijo: ¿por qué me persigues? Pero quizá usted le está diciendo: ¿por qué no me obedeces? Y usted no me deja mentir que sin importar su creencia, sin importar que usted me diga si cree o no cree en Dios, en su alma usted lo ha escuchado. En su alma, en lo más profundo de su alma, usted sabe, usted ha escuchado esa aseveración de Dios, esa pregunta de Dios: ¿por qué no me obedeces? Y Pablo dijo: ¿quién eres, Señor? Eso le dijo Pablo: ¿quién eres, Señor? Andaba persiguiendo a los seguidores de Jesús y él no sabía que era Jesús el que se le había aparecido, esa luz resplandeciente que él había visto. Mi estimado amigo, usted seguramente, no sé si en el transcurso de su vida ha experimentado esos momentos como el hijo pródigo, que volviendo en sí, el hijo pródigo razonó de su vida y dijo: qué mal estoy, me he equivocado en todo lo que he hecho, cada decisión que he tomado ha sido mala, porque en lugar de llevarme a una paz interior, a una paz que solo Jesús da, me ha llevado a frustración y tristeza y a calamidad. Porque mire, mi estimado amigo, no nos engañemos. Cada decisión que hemos tomado sin la dirección de Dios nos ha llevado a fracaso. Y si alguien me dice: mire, yo no he fracasado, he construido, pero dígame de su familia, ¿cómo está? ¿Usted cree que entregándole la casa en herencia, o el terreno en herencia, o el carro en herencia a su hijo, hay garantía de que esa prosperidad se va a permanecer? No, mi estimado amigo. Lo más seguro es que ese hijo, esa hija la va a destruir. ¿Por qué? Porque no tiene en su corazón los principios de Jehová, los principios que la Biblia nos ha dictado desde
que fue escrita allá en el año 1500 y fracción. Razonemos cómo ha estado nuestra vida. Los que tenemos 60 años, los que tenemos 40, 70 quizá, o a lo mejor aquellos de 20 y de 30 años, razonemos cómo va nuestra vida. Razonemos cómo sería si obedecemos como lo hizo Pablo. Vea el cambio en Pablo, cómo fue ese cambio en ese momento cuando se encontró con Jesucristo y le obedeció. Ahí está la clave. Pablo le obedeció. Dice en el versículo 5, y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Mi estimado amigo, estimada amiga, usted, madre de familia, padre de familia, yo le aseguro, yo soy padre y yo sé lo que es sufrir cuando nuestro hijo o nuestra hija no nos ha llamado y nos dice a dónde está, y sabemos nosotros que sus caminos no son tan buenos. Medite en esos tiempos, en esos momentos, y medite qué le enseñó a ese hijo o a esa hija. ¿Realmente ha considerado usted que cuando Dios le entregó a ese bebé en sus manos, le entregó la responsabilidad de guiar en lo académico, en lo humano, en lo espiritual a ese bebé, a esa niña, a ese niño? Es allí cuando a nosotros nos entregaron esa responsabilidad, y ahora grandes, ahora que tienen 20 años, que tienen 25 años, los vemos destruyéndose, porque usted y yo sabemos que esa vida que están llevando nuestros hijos los lleva a destrucción, no los va a llevar a prosperidad, los va a llevar a destrucción. ¿Y por qué? Porque nosotros no les dimos el ejemplo, porque nosotros no fuimos los padres que el Señor esperaba que fuésemos. Aquí Pablo le dice: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le responde. Pero Pablo en el versículo 6 dice, temblando y temeroso, le dice Pablo: Señor, ¿qué quieres que haga? Esa es la actitud, mi estimado amigo. ¿Qué quieres que haga? No es lo que a mí se me antoja. Mire, mis estimados amigos, los que ya somos grandes, los que hemos pasado de los 20 años, ya sabemos, ya lo hemos experimentado, que las decisiones que hemos tomado han sido arrebatadas, han sido cuando hemos estado enojados. Hemos tomado decisiones con el hígado, como se dice frecuentemente. Hemos tomado el camino equivocado y así se lo hemos enseñado a nuestros hijos. Y ahora ellos están viviendo a consecuencia de la instrucción que nosotros les dimos. Por eso ahora el camino que queda para ellos y para nosotros es seguir a Jesús, aprender de Jesús, conocer la Biblia y comenzar a obedecerle a Él. Él no se equivoca, Él es Dios, Él todo lo hace perfecto, y todo consejo que está en la Biblia es para bien suyo y mío y el de nuestros hijos. Hay una salida, hay una manera de salir de esa situación. Aquí dice en el versículo 6, Pablo le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Mi estimado amigo, si usted le hace esa pregunta al Señor en esta tarde, Dios le va a decir: acércate a Jesús y Él te dirá lo que debes hacer. Y ahora usted obedézcale, busque a Jesús, busque al Señor Jesucristo. Él le va a dar la solución por muy difícil que sea su problema. Él tiene una solución. Él lo tiene todo en control. Así como a Pablo le dijo: levántate
y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Usted no confía en hombres. Allá en Jeremías dice: maldito aquel que pone su confianza en brazo de hombre. Usted no confíe en hombres, usted confíe en Jesucristo. Él es el único verdadero amigo que le va a ayudar sin ningún reproche, siempre y cuando usted lo busque a Él, usted responda al llamado de Él, siempre y cuando usted entre en obediencia a Él, a lo que su palabra está diciéndonos. Estimado amigo, usted podrá haber visto casos en su vida de personas que han cambiado, y también habrá visto casos de evangélicos que dicen ser evangélicos y no han cambiado, no le entregaron su vida al Señor. No basta con andar con la Biblia bajo el brazo, ese no es la salida. La salida no está en lo externo, la salida está en lo interno, entregándole nuestro corazón a Jesucristo de forma íntegra. Y Él le va a decir qué debe hacer. Él le va a decir a usted a dónde congregarse. Él le va a decir, usted no se deje llevar por consejos de hombre. Usted escuche la palabra de Dios. Ella nunca le va a mentir. Si alguien le está predicando pensamiento humano, razonamientos, ideas humanas, délo por sentado que eso va a fracasar. Pero la verdad de Jesucristo, la verdad de la Biblia, esa nunca le va a fallar. Aquí dice que el Señor le dijo: levántate, le dijo a Pablo, y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Usted obedezca a Jesús. Búsquelo hoy en la noche. Búsquelo a Jesús. Busque a Jesús. Busque a Jesús. Arrodíllese, clámele a Él y dígale: ¿qué quieres que haga? Tengo este problema, tengo este otro problema, aquí con mi hijo, acá con mi hija, acá con mi compañera de vida, con mi esposa, con mi esposo, allá con el jefe, con él. Usted preséntele todo eso, dígale: ¿qué quieres que haga? Y Él le va a decir lo que usted debe hacer. ¿Quién soy yo para venir a decirle: vaya a tal iglesia, vaya a cual otra? Yo ni le conozco a usted, yo no conozco su vida, no conozco su entorno, yo no puedo llegar y ponerle cargas. Es la gracia de Dios la que le va a sacar a usted de ese hoyo en el que se encuentra. Así como sucedió con Pablo, que Pablo andaba rebosando de orgullo. Dice acá en el versículo 1 que aún respirando amenazas contra los que seguían a Jesús. Es decir, había rencor en él, había frustración, había odio dentro de Pablo. Lo que hay dentro de todos nosotros, mis hermanos. Eso hay en nuestros corazones. Por eso reventamos a la primera, por eso nos enojamos cuando nos critican, por eso somos de mecha demasiado corta, porque no nos han terminado de decir la crítica cuando ya estamos con el golpe, por todo eso que andamos cargando en el corazón, por todo eso que está adentro, esa frustración de haber tenido la oportunidad de tener unos hijos que anden en el camino correcto. Ahora, adentro de nosotros está ese sentir de que nuestro hijo anda en el alcohol, anda en la droga, anda en el sexo libre, anda engendrando hijos y no se hace responsable, anda destruyendo familias, anda destruyendo otras vidas. Así es que este es un modelo de cómo nosotros, como usted y yo, podemos hacer el cambio, que haya un cambio en nuestras vidas. Mis hermanos,
El evangelio no consiste en andar diciéndole a los demás qué deben hacer. No consiste en eso. El evangelio consiste en que cada persona tenga una relación directa con Jesús y haya un cambio en sus vidas. En eso consiste el evangelio. El evangelio no consiste en andar haciendo proselitismo. El Señor nos permite, nos da el recurso cuando andamos en estas actividades como esta tarde, pero es para llevar el mensaje de salvación a esos corazones. Dios no es complicado, Dios es práctico, es sencillo. Él no obliga a nadie, Él quiere que sea voluntario, Él quiere que cada uno entre en ese razonamiento, en ese volver en sí, en ese tomar querer tomar control de la vida de uno y decir: ya no quiero continuar cayendo, quiero salir de ese fango cenagoso, como lo describe el rey David. Así es que, mi estimado amigo, esta tarde el mensaje que nos deja Hechos de los Apóstoles de la conversión de Pablo nos sirve de un modelo de cómo podemos nosotros cambiar nuestra vida. Así es que ahí donde usted está, pregúntele al Señor: ¿qué debo hacer? ¿Qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y si a usted le parece, yo me ofrezco una oración para que el Señor, a través de su Espíritu, llegue a su corazón y que Él sea el que le indique a usted lo que debe hacer. Padre, gracias por estos 35 minutos que hemos estado, Señor, en este kiosco. Padre, en el nombre de Jesús le pedimos, Señor, que usted, a través de su Espíritu Santo, llegue al corazón de cada uno de aquellos, Padre, que le han tomado importancia a este mensaje. Padre, aquellos que desean corregir todo ese mal caminar de todos sus años vividos. Padre, aquellos que usted conoce, Señor, que usted redarguya en los corazones de ellos y que sea usted dándole las indicaciones, Señor, que usted inquiete su alma, Señor, que usted les muestre el amor suyo por ellos. Su palabra dice que no importa lo que hayamos hecho, no importa lo grave, lo grande o lo multitudinario de nuestro pecado, Jesús murió por ese pecado. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Que su Espíritu sea trabajando, Señor, en cada corazón. Padre, en todo este sector hasta donde alcanza el sonido. Y todo aquel que en su corazón hay disposición y humildad. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Lo alabamos. Lo adoramos, Señor. Padre, y queremos despedirnos, Señor, con un cántico, con un himno nuestro, Padre, y decirle, Padre, que le adoramos, Señor, que le adoramos a usted solamente y que queremos, Señor, cerrar este momento, Padre, con este cántico. Dad al Padre toda gloria, dad al Hijo todo honor, y al Espíritu divino alabanza de los
Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, que usted nos ha otorgado, Padre, en este lugar. Señor, hemos cumplido con el propósito de venir y proclamar su palabra. Señor, Padre, que su eterno amor, que su eterna misericordia, Señor, le dé cobertura a todas las familias, Señor, que en esta tarde han sido, Señor, cubiertas con su palabra. Ayúdeles, denles una salida, denles una oportunidad, Señor, en el camino de Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Gloria al Señor.